Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar sobre el algoritmo de Dijkstra. Entonces, ¿cuál es el problema que resuelve el algoritmo de Dijkstra? Pues el problema que resuelve es el problema conocido como SSSP, Single Source Shortest Paths, o el camino más corto desde un nodo en un grafo a el resto de nodos del grafo. El algoritmo de Dijkstra aplica además una restricción, tiene una restricción, que es que todas las aristas de nuestro grafo han de tener costes positivos. Bueno, también nos vale que tengan coste cero. Esta restricción en la vida real es bastante razonable. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un mapa y queremos ir desde un nodo hasta otro, pues va a estar siempre conectado, en caso de estar conectado directamente por una arista con coste positivo. Nosotros no podemos recorrer una calle con longitud negativa. Entonces, por un lado, pues es una restricción muy razonable. Por otro lado, no tiene por qué cumplirse. Y en ese caso no podríamos utilizar el algoritmo de Dijkstra. Existen otros algoritmos, como por ejemplo el algoritmo de Bell-Manford, que resuelven ese problema. Ventajas del algoritmo de Dijkstra respecto al algoritmo de Bell-Manford, por ejemplo, que tiene un coste de ejecución menor. Entonces, en caso de poder utilizarlo, pues estaríamos haciendo nuestro algoritmo más eficiente. Entonces, en primer lugar, me gustaría explicar cuál es la idea intuitiva que hay detrás del algoritmo de Dijkstra antes de pasar a explicar el pseudocódigo que lo tenemos por aquí. Entonces, supongamos que tenemos un grafo. Entonces, nuestro nodo inicial es este de aquí. Hemos pasado por varios nodos intermedios y hemos procesado hasta todos estos nodos. ¿Sí? Entonces, supongamos ahora que el mejor camino para llegar desde aquí hasta estos nodos ya lo habíamos calculado. Ahora veremos el cómo en nuestro algoritmo. Y tenemos que podemos llegar a estos dos nodos que aún no hemos procesado. Supongamos que el que está marcado con una flecha, este de aquí arriba, es el que tiene el camino con un coste menor, ¿vale? Camino más corto entre estos dos nodos llega a este de aquí. Bien, procesamos este nodo. Y ahora, si por ejemplo aquí podemos llegar con coste 10 y esta arista pues tiene coste 2 y esta lista tiene coste 3, pues aquí podríamos llegar con tiempo 12 y aquí con tiempo 13. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar ahora es, ¿existe alguna posibilidad de llegar con una longitud menor a este nodo? Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque si estamos procesando ahora mismo este nodo, el algoritmo lo que nos va a decir es que los procesemos por orden incremental de distancia al origen. Entonces, si hemos procesado este antes que este, pues este de aquí tendrá distancia 11, por ejemplo. Cuando nosotros procesemos cualquiera de estos tres vértices, ¿podríamos llegar a este nodo aquí? Sí, podríamos llegar. Podría existir un camino que fuese hacia atrás, un camino de aristas, y después llegar hasta nuestro nodo. Pero tenemos que acordarnos de la restricción que hemos impuesto, que es que no puede haber caminos con coste negativo. Entonces estos 12 aquí, al realizar este camino, no van a poder llegar nunca a este nodo aquí de vuelta con menos de coste 12 y por tanto lo que más nos interesará es quedarnos con el coste 10. Entonces no vamos a poder volver hacia atrás y esto es lo que va a garantizar la optimalidad del algoritmo. Veamos el pseudocódigo un poco más en detalle. En primer lugar vamos a llevar un vector con la distancia a cada uno de los nodos. ¿Sí? Entonces, inicialmente, pues este vector al nodo inicial pues podremos llegar con coste 0, pues todo que ya estaremos en el nodo inicial, y el resto de vértices pues no podemos llegar hasta ellos. Entonces tenemos que marcarlo con algún símbolo que en nuestro caso pues va a ser con más infinito, ¿vale? Entonces tendremos un más infinito aquí, tendremos un más infinito aquí. No os preocupéis que luego va a haber un ejemplo de ejecución donde va a quedar todo esto muy claro. Entonces todo estaría lleno de más infinitos, los números no estarían. Hemos dicho que queremos procesar los nodos por orden incremental de distancia al origen. Entonces, vamos a necesitar una estructura que de forma eficiente nos permita saber cuál es el siguiente nodo en cuanto a distancia al origen. Entonces eso se puede realizar mediante una cola de prioridad. Las colas de prioridad son una estructura de datos en la que nosotros vamos a introducir elementos en cualquier orden y tenemos luego otras dos operaciones que son consultar el elemento mínimo y el máximo dependiendo del orden que le hayamos dado o eliminarlo, que bueno, pueden ser la misma incluso.
que de forma bastante eficiente nos va a dar el menor elemento de ese conjunto. Nosotros no podemos acceder al resto de los elementos como queramos, pero el menor sí que podemos acceder de forma muy eficiente. Y bueno, lo que hemos dicho ya, marcamos a 0 la distancia al nodo origen. ¿Por qué? Pues porque si estamos en el nodo origen, pues la distancia que necesitamos para llegar hasta él es 0. Y ahora, mientras nuestra cola de prioridad está vacía, o sea, no está vacía, es decir, todavía quedan nodos a los que hemos llegado pero que no hemos procesado. En la cola de prioridad vamos a mantener los nodos a los que hemos llegado pero no hemos procesado aún. Sacamos ese vértice, es decir, empezamos a procesar. En este caso estaríamos, por ejemplo, aquí, sacamos el 10 y lo que, bueno, cola.pop, lo que decía, separamos el consultarlo del sacarlo de la cola. Esto da un poco igual, depende de la implementación del lenguaje. Y si nosotros hemos llegado ya a nuestro nodo de destino, entonces tenemos garantizado que esa es la mejor distancia con la que podemos llegar, por lo mismo que llevamos hablando un rato. Si hemos llegado hasta un nodo y lo estamos procesando, es porque es el nodo que está más cerca, no podemos volver con menor coste, entonces hemos terminado. Estas tres líneas, las líneas 7, 8 y 9, se emplean solo si lo que queremos averiguar es la distancia desde un nodo origen hasta un nodo destino particular, pero puede darse el caso de que no queramos saber eso, sino que queramos saberlo para todos los nodos. Entonces simplemente esperaríamos a que se vaciase nuestra cola y eliminaríamos estas tres líneas. Ahora, para cada nodo adyacente, es decir, pues en este caso, si nosotros estamos en este nodo aquí, los nodos adyacentes son los nodos a los que podemos llegar, que serían este aquí y este aquí. Este grafo lo he hecho con aristas dirigidas, ¿vale? Este es un grafo dirigido. Sin embargo, podría ser perfectamente no dirigido. Si nosotros, por ejemplo, necesitamos 2 de tiempo para llegar aquí, este tendría 8, al volver necesitaríamos otros 2, llegaríamos con tiempo 12 y entonces lo eliminaríamos directamente, ¿vale? No perdemos generalidad por hacer el grafo dirigido. Entonces, para cada uno de los nodos adyacentes lo que probamos es a considerar el camino actual, es decir, el camino que hemos utilizado para llegar de forma óptima hasta nuestro nodo, más esa arista. Y vemos si ese es el mejor camino para llegar al siguiente nodo, a este nodo 12. Si, por ejemplo, antes teníamos un camino que tenía coste 14, evidentemente, pues nuestro coste 12 es mucho mejor, entonces tendremos que guardar este camino. Si antes teníamos un camino con coste 11, pues evidentemente nos seguirá interesando tomar el camino que habíamos hallado anteriormente, entonces no pondremos aquí el 12, mantendremos el 11. En caso de que la distancia a ese nodo pues fuese más infinito, lo que significa es que no podíamos llegar hasta él, entonces sea cual sea la distancia, lo que haremos será marcar la nueva distancia mínima, porque tenemos garantizado que va a ser mínima, e introducimos ese nodo en la cola para procesarlo, y ya cuando le toque, atendiendo a la distancia a la que esté el origen, pues ya lo procesaremos. En caso contrario, es decir, en caso de que la distancia del nodo adyacente no sea más infinito, lo que tenemos que ver es si mejora el camino, lo que acabamos de hacer aquí con el 11 y el 14. Entonces, si la distancia hasta el nodo actual más la arista, es decir, el mejor camino que tenemos para llegar hasta el nodo actual, más esta arista aquí, mejora la distancia al nodo adyacente, a este nodo aquí, pues lo que tenemos que hacer es decrementar la prioridad del nodo de la cola y marcar la nueva distancia mínima. Marcar la nueva distancia mínima es sencillo, puesto que simplemente tenemos que tocar un array, pero si nosotros tenemos en la cola de prioridad el nodo este aquí que dice que podemos llegar con prioridad 14 y en realidad podemos llegar con prioridad 12, entonces tendremos que cambiar la prioridad en la cola. Las colas teóricamente tienen una operación que consiste en decrementar la prioridad de una cierta clave. Luego veremos que esto en nuestra implementación no lo podemos hacer, pero está bien saberlo desde el punto de vista teórico y se podría hacer desde el punto de vista teórico. Otra cosa es que esté implementado en las librerías estándar de nuestro lenguaje. Y ya estaría el algoritmo. Hacemos esto para cada uno de los nodos hasta que hayamos procesado todos los nodos y tendremos la distancia mínima a todos los nodos. Entonces, vamos a ver un ejemplo que yo creo que va a quedar muchísimo más claro el funcionamiento del algoritmo. Nuestro nodo de origen es el 1, queremos llegar a todos los nodos. Entonces, como nuestro nodo de origen es el nodo 1, lo que vamos a hacer es marcar a 1 la distancia. El resto de los nodos van a estar marcados a más infinito y voy a abrir por aquí, a ver. Sí, perfecto. Voy a
poner el pseudocódigo para que se vea mucho más claramente lo que estamos haciendo, ¿vale? A ver. Vale, espero que se vean bien los números de las aristas, que son un poco pequeños. Introducimos el vector inicial, la cola de prioridad. La cola de prioridad aquí no está marcada, simplemente cogeremos el menor del array que no hayamos procesado, marcamos a 0 la distancia al nodo origen, 0, inicializamos el vector de distancia jamás infinito, todos los demás, ¿vale? Entonces nuestro primer paso va a ser coger el nodo 1, que es el único que estaba en nuestra cola, y vamos a recorrer estas dos aristas, la 5 y la 2. Entonces sacamos el nodo actual y no es el nodo destino, aquí nos olvidamos de estas tres líneas. Para cada uno de los nodos adyacentes miramos y la distancia en este caso es más infinito, puesto que no habremos llegado ni al nodo 2 ni al nodo 4. ¿Sí? Entonces, como es el mejor camino, pues simplemente ponemos la distancia de esa arista. Aquí 5 y aquí 2. Vale, entonces aquí en nuestra cola de prioridad tenemos el 5 y el 2, el 0 ya lo hemos sacado, así que no está, y el menor es el 2, así que vamos a procesar desde el 4. Entonces desde el 4 tenemos tres aristas, la arista 6, 3 y 7. Entonces al 7 no habíamos llegado, entonces vamos a poner un 7. Al 8 no habíamos llegado, así que vamos a poner un 5. ¿De dónde viene este 5? Pues será el 2 más el 3, aquí antes, para el 7, 2 más 7. Y por último, al 5, que tampoco habíamos llegado, entonces será 2 más 6. El 2 lo teníamos ya aquí guardado en nuestro array. Y cuando decimos marcar la nueva distancia mínima, pues lo que nos referimos es a marcar distancia al nodo actual más el coste de la arista. Bien, y ya habríamos procesado el 4. Aquí tenemos los 5, podríamos procesarlos en cualquier orden. Vamos a procesar primero el 2. Entonces en el 2 tenemos una arista al 3, 5 más 3 serían 8, y aquí tenemos una arista al nodo 5. Entonces al nodo 5 ya habíamos llegado con coste 8 a través del camino 2 más 6. Aquí podemos llegar a través de un camino que es 5 más 5, podemos llegar con coste 10, pero ya hemos llegado con coste 8. Entonces entraremos en este if, haremos esta comprobación y nos devolverá que 5 más 5 no es menor que 8. Y no ejecutaremos, o sea, no modificaremos la distancia mínima. Ahora tendremos que procesar el 8, que es el siguiente nodo a distancia 5 que hemos procesado. Entonces el 8 solo nos puede llevar al 7. Si nos fijamos aquí, podríamos llegar al 7 anteriormente, 2 más 7 con coste 9, este de aquí, mientras que ahora podemos hacer 2 más 3, 8 hasta el 5, perdón, 5 hasta el 8, y después con coste 2 llegar al 7, entonces llegaríamos con coste 7, mientras que antes llegábamos con coste 9. Entonces ahora sí que entraríamos en este if, decrementaríamos la prioridad del nodo de la cola y marcaríamos la nueva distancia mínima, que es 7. Perfecto. Ahora aquí tenemos que procesar el 7, puesto que solo nos quedan por procesar el 7 y estos dos 8. Entonces el 7 no tenemos ninguna arista saliente, así que no hacemos nada. Aquí tenemos dos 8, primero el 3, y antes no podíamos llegar hasta el 6, ahora tenemos una arista de coste 10, pues la utilizamos. Y solo nos quedan, nos quedan el 5 y el 6, el 5 es claramente menor. Entonces podríamos volver al nodo 1 con coste 4, ya podríamos llegar al nodo 1 con coste 0, así que no nos va a mejorar el camino. Y al nodo 6 podríamos llegar con coste 18, pero ahora podemos llegar con coste 17, puesto que podemos llegar aquí con coste 8. A ver, puede que esto esté mal. Serían 5 más 5, 10 y 17, pero no, aquí podríamos llegar con coste 8. Entonces esto está mal, aquí no tenemos que poner 17, sino que tendríamos que poner 15, ¿vale? Entonces esto está mal, pero bueno, al final tendríamos todas las distancias, esto sería 15 de nuevo, y estas serían las distancias mínimas a todos los vértices. Entonces, simplemente tenemos que pensar en la intuición detrás de esto, y es, si nosotros ya hemos llegado hasta un nodo y ese nodo es el menor, tiene el coste menor de todos los que nos quedan, no vamos a poder volver a ese nodo desde uno de los nodos posteriores, y desde uno de los nodos anteriores ya hemos probado todas las combinaciones con las que podíamos llegar, así que el coste con el que hemos llegado es el óptimo y no tenemos problemas.
es de hecho un algoritmo greedy, un algoritmo voraz, el algoritmo de esto. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito del tiempo de ejecución. Y es, ¿qué operaciones tenemos? Bueno, cada nodo, cada vértice, lo vamos a tener que insertar en la cola de prioridad una vez a lo sumo, ¿vale? En caso de que el grafo sea conexo. Bueno, aquí tendremos un problema dependiendo si es dirigido o no dirigido. Tendremos que hablar de conexo en el caso de no dirigido, y en el caso de dirigido pues ver si simplemente existe un camino desde el nodo inicial hasta él. Como mucho vamos a tener que introducir cada nodo una vez en la cola de prioridad, y en caso de que sea conexo y se pueda llegar a cualquiera de los nodos, pues los vamos a tener que introducir todos. Entonces vamos a tener que realizar v-inserciones. Después, cada nodo lo vamos a tener que eliminar una vez. El nodo mínimo cada vez, una vez, y esto va a tener un coste o log de v. Ahora estudiaremos un poco más en detalle de dónde vienen estos costes. Y por último, decrementar la clave. Una vez que nosotros tenemos un vértice metido en la cola de prioridad, el peor caso es que lo metamos con el mayor coste que podíamos, y que en cada vez que visitemos una arista del grafo, o sea, cada vez que expandamos una arista, justo podamos llegar a ese nodo con un coste algo menor. Y entonces tendremos que decrementar esa clave. Entonces tendremos que hacer esto todo el rato. V es el número de vértices, evidentemente, y es el número de aristas en nuestro grafo. Entonces, en el peor de los casos, todas las aristas van a provocar que se decremente el coste del mejor camino hasta un nodo, y por lo tanto pues tendremos que hacer repeticiones. Los costes vienen de la implementación de cola de prioridad que empleemos. Tengo aquí una tabla, compara las implementaciones internas de una cola de prioridad. Nosotros cuando en C++ utilizamos una cola de prioridad, eso es una cola de prioridad, pero por debajo puede estar implementado de cualquiera de estas formas. Entonces, por ejemplo, una forma muy común es con el montículo de Fibonacci. Entonces, en el montículo de Fibonacci nos dice que encontrar el mínimo es O de 1, eliminar el mínimo es O de log n, y la inserción es O de 1, y el decrementar clave es también O de 1. Entonces, O de 1 decrementar clave, eliminar mínimo es log n, y inserción es O de 1. De ahí vienen los costes. Entonces, el coste total, pues tenemos operaciones O de 1, entonces de ahí viene esta E, y luego el eliminar mínimo, pues nos introduce un coste V log de V, que vendría aquí. Y luego la inserción nos introduciría un coste en V, pero V más V log V, pues la complejidad está en V log V. Entonces la complejidad estaría en O de E V log V teórica. Ahora, en cuanto veamos nuestra implementación, pues veremos que en la práctica no va a ser así. Entonces, ya hemos acabado un poco la teoría, vamos a pasar a ver nuestra implementación. Entonces, esta es la implementación que hago para el problema 292 de Acepta el reto, que también tendréis en el canal. Entonces, si queréis ver cómo voy construyendo el código y el razonamiento detrás, pues podéis echarle un vistazo aquí. Básicamente, en primer lugar, inicializamos las distancias. Las distancias a más infinito. Esto aquí, cuando le pasamos el marcaje que está por aquí, pues lo estamos inicializando a más infinito. Infinito es aquí un valor arbitrariamente grande que le doy yo. Inicializamos el nodo inicial a 0. En la cola de prioridad introducimos la distancia inicial a 0 y el nodo inicial. ¿Qué es nuestra cola de prioridad? Evidentemente va a ser una cola de prioridad de mínimos, porque en todo momento queremos sacar el nodo con menor distancia que nos queda en la cola. Entonces eso se va a declarar de esta forma, usando aquí un grid. Y ahora, mientras que nuestra cola no esté vacía, lo que vamos a hacer es sacar el estado actual. Y bueno, el nodo actual y la distancia actual pues va a ser la primera componente y la segunda componente. Nosotros estamos introduciendo parejas. Entonces, aquí es donde va a venir la diferencia entre nuestra implementación teórica y nuestra implementación práctica. Y es que las colas de prioridad en C++, que es el lenguaje que estoy utilizando, pues no admiten la operación de decrementar clave. Entonces lo que vamos a hacer es introducir otra vez la misma clave, pero con distancia distinta.
Nosotros sabemos con la distancia con la que la habíamos introducido la última vez porque en el vector distancias tenemos guardada la mínima distancia que hemos necesitado para llegar a cada uno de los nodos. Si nosotros, por ejemplo, hemos llegado con distancia 10 y llegamos ahora con distancia 8, pues sabremos que lo hemos mejorado y podemos introducirlo con distancia 8 y decrementar el valor en distancias. Lo que no podemos hacer es ni cambiar el valor de la clave, es decir, no podemos pasar ni de 10 a 8, ni podemos entrar en nuestra cola de prioridad y decir, a ver, voy a sacar el elemento que me dé la gana, porque en una cola de prioridad, como ya hemos dicho antes, solo podemos sacar de forma eficiente el menor. Bueno, de hecho, de forma eficiente y de forma no eficiente. Tendremos que sacar todos los nodos hasta llegar al que queremos quitar y luego volverlos a introducir todos. Esto es totalmente ineficiente. Entonces lo que vamos a hacer es dejar nodos fantasma, que son nodos que reflejan el mejor estado o la menor distancia que en algún momento necesitamos para llegar a un nodo, pero que ya no los necesitamos, ¿sí? Pero como no los podemos quitar, los vamos a dejar ahí dentro. Entonces vemos el nodo siguiente, vemos el coste de esta arista y lo que miramos es si la distancia que hemos necesitado para llegar hasta el nodo actual más el coste de la arista es menor que la distancia que necesitamos para llegar al nodo siguiente, básicamente este caso aquí, pues lo que vamos a hacer es actualizamos las distancias y introducimos en la cola este nuevo mejor nudo. Además aquí, si nos damos cuenta, hemos agrupado estos dos casos. Lo que hemos puesto el más infinito porque es un elemento neutro para el mínimo. Nosotros queremos calcular el mínimo entre el anterior y el actual. Si el anterior era más infinito y ahora le ponemos un número natural, que en realidad pues no es un infinito, es un número arbitrariamente grande, pero va a ser más grande que el que usemos, pues el elemento neutro va a ser infinito y siempre nos va a devolver el nuevo camino que hemos descubierto. Entonces por eso hacemos esto y comprimimos estos dos en uno. Y aquí de nuevo estamos insertando un nodo, se queda el antiguo como nodo fantasma y esto es lo que comprueba esta condición de aquí. Entonces, si hemos podido llegar al nodo actual con una distancia mejor que la que tenemos en nuestro nodo, significa que nuestro nodo es un nodo fantasma. Entonces simplemente pues nos lo saltamos. Entonces, ¿cuál es la complejidad de esta aproximación? Bueno, pues aquí no estamos decrementando la clave ninguna vez, así que solo tenemos la operación de insertar y borrar mínimo. Entonces la operación de insertar, recordamos, tenía coste O de 1 y el borrar mínimo tenía coste O log de. ¿Por qué antes tenía coste O log de V y ahora O log de? Porque el coste es dependiente del número de elementos que haya en nuestra cola de prioridad. Entonces si tenemos en elementos, pues el coste es O de log de n. Antes solo podíamos tener nuestra cola de prioridad hasta U elementos, así que era log de v, y ahora podremos tener hasta elementos, así que será log de. ¿Y cuántas veces hacemos cada operación? Bueno, pues insertar como máximo lo podemos hacer veces, porque podemos insertar, cada vez que nosotros examinamos una arista, uno de los extremos es el que estamos examinando y el otro de los extremos pues puede ser que nos lleve con un camino mejor hasta ese nodo extremo. Entonces tendremos que insertarlo como mucho veces, una por cada arista. Y borrar el mínimo, pues si hemos insertado elementos tendremos que borrar elementos porque nuestra cola se ha de quedar vacía. Entonces borraremos veces. Entonces el coste total es E más E log de, que es lo mismo que E log de. La complejidad está en E log de. Si recordamos antes, el coste estaba en E más V log V. La complejidad ha aumentado porque ha aumentado, depende del número de aristas, pero normalmente el número de aristas va a ser bastante superior al número de vértices, entonces va a haber aumentado, pero solo un factor logarítmico, entonces no es nada preocupante. Entonces, bueno, pues espero haber aportado un poco de claridad sobre la idea que hay detrás del algoritmo de Dijkstra, y espero que a la hora de implementarlo pues con este código, que ya os digo, podéis mirar en el problema 292. También estará subido a mi canal pues cómo lo construimos y cuál es el razonamiento, y que haya quedado claro también la complejidad. Nos vemos, chao.